Esta charla se está promoviendo como parte de los universitarios que estamos en la Brigada 21 en defensa del petróleo. El objetivo de nosotros es generar una discusión muy amplia en toda la universidad sobre lo que está pasando en el país y al mismo tiempo invitarlos a ustedes, a los que estén de acuerdo en defender el petróleo, a participar en esta brigada. Aquí nos estamos organizando como brigada universitaria. Hay compañeros de varios SH, de varias escuelas de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, de la ENA, que se han sumado a todo este trabajo. Entonces, pues no quiero alargarme más, simplemente pues presentar a ustedes a nuestro querido caricaturista de la jornada, Rafael Barajas Cerquisimo. Está aquí con nosotros. Gracias. Les quiero pedir una disculpa porque no pudieron pasar en la sesión anterior, pero es una cosa que ahora sí que fueron causas ajenas a nuestras posibilidades. Les agradezco que hayan tenido la paciencia de esperarnos y lo que sí les quiero decir, yo voy a tener que ir un rato, entonces voy a ser mucho más breve con ustedes, lo cual me permitirá ir más al grano, ser más preciso. Miren, el tema del petróleo es un tema fundamental para la economía nacional, y más para la vida de ustedes. Ustedes no se dan cuenta qué tan vinculado está el petróleo a su futuro, a su destino, a su bienestar. De cada peso que gasta el gobierno mexicano, 40 centavos vienen del petróleo. Es decir, el 40% del total de los ingresos del gobierno mexicano son del petróleo. Quitarle el petróleo, cada país tiene como tiene algunos sectores de la economía que le son fundamentales. En América Central, los países centroamericanos se les conocía como repúblicas bananeras porque básicamente producían plátanos. Nosotros somos un país petrolero. El petróleo es clave en nuestra economía, es de veras muy importante. Si nos quitan el petróleo, vamos a tener un problema muy serio de financiamiento para muchas cosas, y vamos a perder 40% de educación, 40% de salud, 40% de un montón de cosas. Yo nada más quiero recordarles lo siguiente. Estamos en un régimen proempresarial desde hace ya varios años. Esto no siempre fue así. México se rigió durante décadas por otro modelo económico, que fue un modelo económico que estaba plasmado en la Constitución de 1917 y que se suponía que le daba a cada sector de los mexicanos lo que ese sector creía que necesitaba para sobrevivir. Por ejemplo, a los asalariados se les daba el derecho de huelga, el derecho de asociación sindical, el salario mínimo, vacaciones, y había una ley reglamentaria, una ley de trabajo que garantizaba vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. A los campesinos, la Constitución les garantizaba la figura del ejido, les garantizaba luego los precios de garantía, y alrededor de estas garantías básicas se fueron organizando toda una serie de instituciones que eran claves, que fueron claves y que eran parte del bienestar del Estado mexicano. Instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, el Banrural, Conasupo, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la década de los 80, este modelo de estado de bienestar entra en crisis. Y resulta que entra en una crisis económica. Y entonces entra una nueva generación que plantea un nuevo modelo económico, que es un modelo neoliberal, que es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal nace como una reacción contra el estado de bienestar. El estado de bienestar, ¿cómo era? Es el estado que vieron todos sus papás. Ustedes ya no les tocó vivir, ustedes no tienen punto de comparación, pero les pido que le pregunten a sus papás cómo era México antes. Y verán que era un México mucho más generoso, mucho más cuidadoso con sus ciudadanos, que se preocupaba por la salud, que se preocupaba por la vivienda, que se preocupaba por la alimentación de los mexicanos. A pesar de que tienen una bola de rateros, el pacto surgido de la Constitución era un pacto social que amparaba al grueso de los mexicanos. El modelo de bienestar era un modelo que básicamente trabajaba sobre dos ejes. Se planteaba una política de pleno empleo, en el que prácticamente todo el mundo tuviera un empleo,
Y se planteaba también, y esto era muy importante, una política en la cual el Estado era un Estado que regía la economía, que se colocaba por encima de todos los actores económicos, y era un Estado que le decía al fulano, tú ya estás ganando demasiado, tú estás ganando demasiado poco, que equilibraba a la población. Bueno, esta política económica, este Estado de bienestar, fue visto por una serie de intelectuales y economistas como una dictadura. Entonces estos seres empezaron a promover el regreso a un capitalismo duro, a un capitalismo agresivo, a un capitalismo que le daba al sector económico, que le daba a la inversión privada todas las libertades y que restringía los derechos de los asalariados. El estado de bienestar, en esta lógica del estado de bienestar, el Estado se fue haciendo, por ejemplo, de toda una serie de empresas que eran claves para la economía. Si el Estado consideraba que los correos eran claves para la economía, el Estado los privatizaba, los nacionalizaba, perdón. Si el Estado consideraba que el petróleo era fundamental para la economía, el Estado nacionalizaba el petróleo. Es lo que pasó en México. Y en México se nacionalizó, por ejemplo, la industria eléctrica, la industria petrolera, los teléfonos, todo eso era parte de una industria nacional, era parte del régimen, del Estado de la Revolución Mexicana, y eso era un Estado de bienestar. Los neoliberales llegan con otras lógicas y dicen hay que romper con estas lógicas estatistas y hay que darle toda la libertad a los señores del dinero, que puedan invertir como quieran y donde quieran, en lo que quieran. Y entonces se plantea una política que camina sobre 3 ejes, nada más 3 ejes. Una política de tratados de libre comercio. Segundo, una política de desregulación de capitales, que todo el mundo puede invertir. Los que tienen dinero inviertan donde quieran y como quieran. Y tercero, una política de privatizaciones. De manera que empezaron a privatizar las empresas del Estado. Y en México, en tiempos de Salinas, se privatizaron varias empresas del Estado. La banca, que había sido privatizada por José López Portillo, se privatiza. Y le dan a un montón de empresarios y sobre todo de corredores de bolsa, le dan concesiones para establecer una banca mexicana. Se privatizó Teléfonos de México. Se privatizaron muchas otras empresas, empresas de aviación, etcétera, etcétera. Por lo cual el gobierno obtuvo una pequeña ganancia y nos aseguraban que con estas políticas los mexicanos íbamos a obtener empresas más confiables, mejores servicios y que íbamos a ganar todos, etcétera, etcétera. La realidad no fue así. La realidad nos indica que, fíjense lo que ocurrió con Teléfonos de México. Teléfonos de México es en principio la mejor de las empresas privatizadas. ¿Qué pasó con Teléfonos de México? Cuando la privatizaron, nos dijeron que Teléfonos de México no era rentable. Cuando la privatizaron, nos prometieron que iban a bajar las tarifas y nos prometieron que Teléfonos de México iba a dar un mejor servicio. Los resultados hoy en día están a la vista. Teléfonos de México era la empresa con más demandas ante el Instituto del Consumidor antes de ser privatizada y hoy en día sigue siendo la empresa con más demandas ante el Instituto del Consumidor. El servicio no varió, no mejoró grandemente. En cambio, las tarifas esas sí subieron, se dispararon. Hoy en día pagamos más por el teléfono en México que en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esa privatización no cumplió lo que nos prometieron. Pero eso sí, nos dijeron que no era rentable Teléfonos de México, y lo que sí es que a partir del monopolio de Teléfonos de México hemos producido a uno de los hombres más ricos del planeta, que es Carlos Slim. Y deben decirles, la privatización de Telmex es la más generosa de todas, porque al lado de eso tenemos la privatización bancaria, que de repente le dieron los bancos a gente como el Divino y Cabal Peniche, y esos señores simplemente agarraron la lana de los contadores y se largaron. El fraude del Divino se calcula en $400 millones. El fraude de Cabal Peniche rebasa los $2,000 millones. Son cantidades impresionantes. Y además tenemos otras privatizaciones que han sido catastróficas. Vean ustedes lo que pasó con Mexicana de Aviación. La privatizan. El señor que la privatiza la quiebra. El gobierno la absorbe, la renueva y se la vuelve a dar al mismo señor. Y vean ustedes lo que pasó con el fraude, y lo mismo pasó con las carreteras, y lo mismo pasó con la industria azucarera, etcétera, etcétera. Todas las privatizaciones han sido un fracaso. Hoy en día,
estos señores, bueno, y estos señores no se habían atrevido a tocar Petróleos Mexicanos, que es la empresa más importante de México. No se habían atrevido a tocarla, pero ahora ya lo tratan de hacer. Es decir, los diversos gobiernos neoliberales han ido profundizando las reformas neoliberales y a Calderón le han tocado las reformas más duras, las más difíciles, las más impopulares en concreto, que son la reforma a la ley del ISSSTE, que ya la hizo, la reforma petrolera y la reforma laboral. Y van sobre estas reformas. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué pasa con Petróleos Mexicanos? Miren, cada vez que quieren privatizar una empresa, siguen la misma receta. Primero la quiebran, la hacen ineficiente, y después nos dicen que no sirve, después la sanean, se la venden a un particular, entonces ya la empresa falla, ¿no? Y es lo mismo. Díganme si no han hecho esto con Petróleos Mexicanos. Yo me atrevo a decir, yo creo que podemos asegurar que Petróleos Mexicanos ha sido una empresa que ha sido mal manejada a propósito desde el gobierno. Y tengo varios datos que lo prueban. O por lo menos son indicativos en direcciones muy claras de que están haciendo un mal manejo administrativo. O están locos o quieren privatizar, o la quieren cobrar. Primer dato que es fuerte. Miren, en México, la refinación de gasolina, en México consumimos un porcentaje alto de gasolina. Desde hace 25 años, Pemex no produce una sola refinería, no construye una sola refinería. De manera que en los últimos 25 años hemos tenido que importar gasolina, que es la gasolina que se consume en México. De manera que pasamos al absurdo de que México exporta petróleo barato e importa gasolina cara. 35% de la gasolina que se compra, que se consume en México, es importada y es cara. México la podría producir a un costo mucho menor. Una prueba de esto la tenemos en Venezuela. En México la gasolina cuesta ¿cuánto? Como 11 pesos el litro. ¿7 y tantos? ¿Cuánto? En México cuesta ¿cuánto? ¿7.50? Aquí 7 y en Venezuela cuesta 50 centavos. Ahí se dan una idea de lo que nos cuesta importar la gasolina. 7 pesos de más. ¿De acuerdo? Luego, vean ustedes que no se transparentan las cuentas con el petróleo. En tiempos del sexenio Fox, el gobierno recibió cerca de 335,000 millones de dólares por concepto de petróleo. Y no dio cuentas. Solo en el último año obtuvimos 70,000 millones de dólares extras por el aumento de precios del petróleo en el mercado mundial. Y díganme ustedes dónde están las cuentas de esos dineros. Lo que nos informa el gobierno es que ese dinero se gastó en gasto corriente, en toallas, en choferes, en celulares, en pendejadas. Hablar en claro. Nos dicen que Pemex no es rentable. Sin embargo, si nosotros revisamos los datos que nos dan los 2 primeros meses de este año, nosotros tenemos que Pemex es muy rentable. Pemex gasta 6 millones de dólares diarios para extraer una cantidad de barriles de petróleo y obtiene cerca de 140 y tantos millones de dólares diarios. Es una ganancia neta del 1.760%. ¿Saben qué? Pemex es la empresa más rentable de México. Y es posiblemente una de las empresas más rentables del planeta. Es la segunda empresa petrolera con más ganancias del planeta antes de impuestos. Pero después de impuestos pasa a lugar 20 y tantos o 30 y tantos. Porque le quitan un montón de impuestos. Si el gobierno de México le quita a Pemex arriba del 85% de sus ingresos netos en impuestos. Y luego dicen que no hay dinero para mantenerla. ¿Pero qué creen? Ni así la logran quebrar. Porque a pesar de que no han explorado, de que no le han dado mantenimiento, de que han descuidado a la empresa, de que la han saqueado, la empresa sigue dando muy buenos frutos. Por eso la quieren privatizar. Por eso hay tanto interés en comprar. El problema de fondo que tenemos es que nos están dando, bueno, que Pemex es uno de los pilares de la economía mexicana y que lo quieren privatizar. Primero, además, lo quieren hacer con mentiras. Como ya saben que no nos gustan como ya saben que sabemos que las privatizaciones las acabamos pagando nosotros, saben que son impopulares, ya nos dicen que lo de Pemex no es una privatización,
Nos juran que no afecta a la Constitución y que la reforma que se presenta es para fortalecer a Pemex. Si nosotros revisamos la legislación, la reforma que presenta Calderón, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es que está escrito en un idioma que no entendemos. Está escrito como en camelo, está escrito en un idioma técnico bien abigarrado, está hecho para que no se entienda. Ya cuando empiezas a traducir la información, te das cuenta que la reforma legaliza varias cosas que sí significan que se está privatizando. Pero la reforma garantiza o legaliza la figura de contratos de servicios una figura que se llama contratos de, no sé si es de servicios múltiples o de servicios quién sabe qué. Garantizan estas figuras legales que permiten que se privatice. La reforma garantiza la privatización de la refinación, que es el mejor negocio de Pemex. Imagínense, ¿cómo dicen que se fortalece Pemex con la reforma? Si le están quitando lo que es el mejor negocio del petróleo. La reforma además permite la entrada de empresas extranjeras. Y la reforma además garantiza la existencia de unos contratos, que son los contratos que permiten que se asocien Pemex con empresas extranjeras y que se reparta la renta petrolera. Todo esto es una privatización. Esta reforma privatiza la extracción, los ductos, el transporte, el almacenamiento, lo privatiza prácticamente todo. Y no solo eso, sino que todo esto lo hace violando la Constitución, porque la Constitución en este sentido es muy clara y establece que el petróleo tiene que ser de los mexicanos, que solo los mexicanos pueden manejar el petróleo, etc. Y la reforma esta le entrega el manejo de operaciones importantes y el manejo de importantes áreas del petróleo a sectores particulares. Es una privatización. Que no nos engañen, la reforma privatiza. Y que no nos engañen, la reforma viola la Constitución de México. Por último, esta reforma garantiza una cosa que parece increíble, que es la existencia de contratos con información reservada, ¿sí?, y discrecionales. Es decir, que son contratos en los jurídicos de a conocer. Y esto es particularmente grave en una administración que se ha caracterizado, en un grupo, que es el que está en esta administración, que se ha caracterizado por saquear a Pemex. Y les voy a poner nada más unos ejemplos. El señor Morinos es un señor que, como secretario de Economía, firmaba contratos para una empresa de la cual él era el apoderado legal. Entonces firmaba como el señor que daba el contrato y como el señor que lo recibía. Esto es ilegal. El señor Sojo es esposo, es decir, la esposa, el cuñado y el suegro del señor Sojo forman parte de un actual secretario de Economía, forman parte del grupo de un grupo económico, que es el grupo Grupos ASADCB, servicios quién sabe qué es ASADCB, que le vende servicios a Pemex, es tráfico de influencias. Y esto todo se explica porque Sojo es Sojo. No hay más explicación. El señor Buenotorio hizo lo mismo cuando estuvo en Pemex, y lo mismo es el señor César Nava, y lo mismo es el señor Felipe Calderón. Entonces, es un grupo de funcionarios que a la vez son empresarios que contratan con Pemex. ¿Se imaginan los negocios que pueden hacer con esta figura de contratos discrecionales y con información reservada? Cualquier cantidad de tasas. El problema es muy serio. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia en privatizar Pemex? No hay un interés de Estado. El Estado como tal no puede tener ese interés porque el 40% de sus recursos vienen de ahí. Es un interés de esta camarilla de funcionarios local y es además un interés estratégico de Estados Unidos y es un interés, y también está detrás de todo esto el interés de las multinacionales que ven en el petróleo la posibilidad de hacer negocios extraordinarios a nivel mundial. Para el precio del petróleo ha subido en los últimos meses, ya ha llegado a altos históricos. Y estos señores están haciendo ganancias extraordinarias. Las reservas petroleras están acabando en diversas partes del mundo y México tiene reservas petroleras. Y por supuesto, para Estados Unidos es estratégico hacerse de las reservas petroleras de México. Entonces, voy a acabar diciéndoles esto. A los mexicanos
no nos beneficia en nada la reforma petrolera. Es una reforma petrolera que básicamente beneficia a Estados Unidos, a las multinacionales, a capitales privados y a la camarilla de Calderón. Y ellos son los que le están empujando. Está en nuestras manos detenerlo. El solo hecho de que unas cuantas miles de mujeres se hayan organizado para detener el albazo que se iba a hacer en el Congreso sobre esta reforma, implica, nos hace ver que sí podemos detener esta reforma, si nos organizamos, si difundimos esta información y si hacemos un debate nacional que no excluya a nadie. Aunque Calderón tuviera razón, hay razones para hacer un debate nacional. El tema es lo suficientemente importante como para que todos lo discutamos. Pero ¿sabe qué? Calderón no tiene razón. Calderón miente. Las televisoras mienten y hacen campañas de difamación. Y además, detrás de todo eso están los intereses de gente muy, muy poderosa. El problema es que aquí sí, perdón, está el juego del futuro de ustedes, sobre todo. Y si ustedes quieren tener algún futuro digno como mexicanos, nos tienen que ayudar a parar esta chingadera. Eso es todo lo que les quiero decir. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las contesto. Miren, pues yo creo que hay que agradecer a Rafael esta enorme molestia de hablar de esto. Creo que es importantísimo lo que se está discutiendo. Yo creo que él siempre ha sido una persona muy sensible para estar en las escuelas, en las colonias, en todos lados informando de lo que está pasando con el petróleo. Están pasando unas hojitas, como esta de verde, color verde, con el objetivo de que la gente que esté interesada o interesado en ser parte de la brigada universitaria que estamos promoviendo, se apunte. Las actividades de la brigada universitaria son las de organizar todas estas charlas, de tomarle la palabra a nuestro rector Narro, en el sentido de que la UNAM sea el espacio de debate de los grandes temas nacionales y sobre todo del petróleo. Creo que hay que tomarle la palabra a esto, hay que convertir a la UNAM en ese gran espacio, en esa máxima casa de estudios, y pues va a estar circulando la hoja a los que quieran participar, y la siguiente semana pues yo creo que se les está llamando para alguna charla, para explicarles de qué se trata, ¿no? Yo creo que pueden... El que quiera más información, vamos a hacer una conferencia igual la próxima semana, quizás el miércoles a la 1, todavía no estamos seguras, pero ya cuando lo tengamos seguro vamos a poner anuncios para quien quiera ir, pues que vaya, ¿no? Supongo que va a ser en el Ciladín en audiovisual o en Gama, alguna sala. No sé si tienen alguna pregunta, hacemos una ronda de 4 intervenciones. 1, 2, 4 preguntas. Preguntas breves. Maestro, ¿usted? Y luego acá el chavo de rojo, ¿no? Pues sí, ya nos explicaste bien lo que es el neoliberalismo y nos diste una noción sobre ello. Bueno, solo faltaría hacer énfasis en que no se está privatizando el petróleo, se está privatizando la industria petrolera, y es algo de lo que no pudiste explicar, pero bueno, es una cosa un argumento que Calderón usa a su favor y dice que no se va a privatizar el petróleo, que sigue siendo nuestro. Dice que Pemex no se va a privatizar, en lo cual están diciendo que el petróleo sí se privatiza, y lo que está haciendo es que está privatizando la industria petrolera en paquete. Y la verdad, mira, es que estos señores de la derecha son tan morales que tienen una doble moral. Entonces, el hecho de que lo formulen así, si lo formulan así, creen que ya no están mintiendo. Sí, y bueno, otra cosa es sobre la extracción de petróleo en aguas profundas, que en ningún país existe esa tecnología para perforar 3.000 metros bajo el mar y seguir con la extracción de petróleo. Sí, y es algo que nos hacen creer con comerciales y nos dicen que con esta reforma energética ya se va a poder hacer eso, y hay incluso lugares en México donde hay yacimientos de petróleo y todavía sirven y es más barato, y pues sí es creíble, es verídico eso. ¿Otra pregunta? Rafael, bueno, aquí las cámaras, ¿qué papel están jugando? Porque se supone que aquí es donde los artículos 27,
28 y no recuerdo otro, bueno, establecen precisamente que el petróleo es de los mexicanos, ¿no? Y entonces, ¿qué papel juegan las cámaras? O sea, ellos son los que en un momento dado pueden parar toda esta situación. Y aquí te quiero señalar algo. Ya de entrada, la reforma que presenta Calderón no es la reforma que él quisiera presentar. Él quisiera lo que le exigen los empresarios a Calderón. La reforma que Calderón presenta no es ni siquiera la que él quiere presentar. Y no es la que quieren los empresarios que él presente. Lo que los empresarios quieren que presente Calderón es una reforma directa al artículo 27 constitucional. Lo que ocurrió, lo que está presentando Calderón es una reforma, ¿me lo vas a creer tú en manos de un panista bien mañosa? Lo que están haciendo es que están tratando de modificar el sentido profundo del artículo 27 a partir de los cambios a la ley secundaria, a la ley reglamentaria. Es una trampa legal. Es una trampa legal la que están haciendo estos señores. Y es inaceptable. Entonces, por supuesto que todo esto se va a dirimir en las cámaras. El problema, si hay una gran diferencia entre que el texto quede así a que se modifique la Constitución. El hecho de que no se toque el artículo definitivo de la Constitución les plantea a ellos un problema muy severo. Les plantea que al día siguiente modificamos la ley reglamentaria y se acabó su reforma. El otro tema que tenemos, y que es muy importante, es que en las cámaras se ha tenido que dar una parte importante de este debate. Y aquí sí, yo sí creo que hay que aceptar que fue con la movilización de las Adelitas y con la huelga legislativa de los diputados y senadores del PAN que se logró detener el albazo. Hoy Cárdenas dice, yo creo que fue innecesaria la toma de las tribunas, yo no vi ningún albazo. Pues el pendejo tampoco vio cuando iban a privatizar y después tuvo que aceptar que se estaba privatizando. Entonces, y que revise cómo se comportaron estos señores con la ley del ISSSTE. Dieron un albazo, estaban derechitos, iban a eso. Y se paró. Lo pudimos parar. ¿Saben qué? Es muy importante que lo hayamos podido parar. Si no a estas alturas, ya tenemos una serie de contratos firmados con Exxon. Al día siguiente ya estado firmando contratos con Exxon, con Shell, con quien sea, con Repsol sobre todo. Entonces, parte del debate, por supuesto que se ve en las cámaras. Pero por supuesto que lo que ocurre en las calles influye en lo que pasa en las cámaras. Si nosotros logramos hacer del debate petrolero un debate nacional, si logramos vencer a los medios y rompemos el cerco informativo y logramos que en cada una de nuestras casas se discute el tema y se haga conciencia sobre la gravedad del asunto, vamos a parar esta chingadera. Y perdón por mi buen español, es parte del lenguaje técnico que se usa de la reforma. Lo vamos a poder parar. Si no, no, Yo sí les insisto, en esto sí les va el futuro, sobre todo de los chavos. Porque nosotros ya hemos vivido en un México con petróleo. Ustedes hasta ahorita han vivido en un México con petróleo. Imagínenselo 40% más pobre. Por favor, revisen el asunto de las brigadas, acérquense a las brigadas, busquen información y si pueden, métanse a las brigadas. Solamente un comentario muy importante a todo esto. Creo que es lamentable que muchas veces cuando se va a una movilización digan es que la marcha solamente fue de viejitos. Desgraciadamente el sector joven está más preocupado por ver si RBD se reúne o no, si el Kikín Fonseca ya está jugando no sé qué cosa, pero nosotros creemos precisamente en la comunidad universitaria, porque creemos que aquí es en la universidad, que es en los SHs, que es en las prepas, donde debe precisamente de estar esta discusión en todos lados. Entonces, ¿a qué nos estamos invitando? Las brigadas son un medio de organización horizontal en el que nos estamos reuniendo escuela por escuela, estamos yendo casa por casa, y en el caso de la brigada en la que participamos, Rafael Barajas, el Fisgón, servidor y todos estos chavos que están aquí, que organizaron este evento, el objetivo de esta brigada es abrir la discusión en la universidad, hacer charlas. Yo les traigo la propuesta a los compañeros de que organicemos
charlas con los intelectuales en defensa del petróleo y que retomemos esta idea que hoy dice José Narro de que la UNAM sea el centro del debate nacional. O sea, aquí hay que tenerlo, entonces es importantísimo que participar. O sea, no se trata de una cuestión de grilla, no se trata de venir a decir si un director funciona o no funciona, se trata del país. Eso es algo fundamental, del país. Y aquí hay otra cuestión que hay que comentarles. No se ha dicho, pero si hoy se quita ese 40% del petróleo, prácticamente no va a haber recursos para las universidades públicas. Hace rato Rafael Barajas daba un dato muy importante con los excedentes que se tuvieron durante el sexenio del último año, el sexenio de Fox, se hubiera podido pagar durante 150 años el presupuesto de la UNAM, el presupuesto del Politécnico y de la UNAM juntos, para que vean ustedes la brutalidad de robo que se está haciendo. Entonces, hay que pensar en el futuro. Hoy defender el petróleo es defender la universidad pública. Y más cuando el gobierno de Calderón ya está anunciando una reforma para el bachillerato. O sea, hay que contemplar estas cosas. Entonces, los invitamos a participar.